Amados hermanos, el Señor les bendiga. Miren, con esta situación de la transmisión, queremos aprovechar en esta ocasión hacerlo aquí en el local de reunión para hacer todos los ajustes y no tener estos conflictos. Pero es un gozo, amados, estar nuevamente con ustedes y escuchando y repasando el mensaje del miércoles pasado. El Señor ponía en mi corazón que a veces nosotros nos sentimos más ubicados o más compaginados cuando entendemos todo lo que vamos a ver durante esta segunda parte. Y bueno, quisiera compartir con ustedes precisamente estos 12 puntos que son los que el Señor me dio para repasar las partes, los aspectos más relevantes del arca. Porque creo que si vemos en el globo total de todo el mensaje, ¿qué es lo que comprende este segundo aspecto del arca? Porque recuerdan que dijimos que este estudio de la tienda de David lo veríamos en 3 secciones. Primero veríamos la vida de David. Nuestra segunda parte sería el arca del pacto del testimonio. Y nuestra tercera parte estaremos abordando todos los tipos y todo lo que nuestro curso en el libro del tabernáculo de David tiene para nuestra enseñanza e instrucción. Así que debido a que estos miércoles nuestra reunión se centra particularmente en la enseñanza, quisiera compartir, creo que va a ser un poquito más confortable esta parte. Voy a mencionar rápidamente, hermanos, los puntos. Ya en el aspecto número 1, dijimos que Moisés recibió instrucciones particulares para construir el arca. Y ya detallamos algunos aspectos de ello. Y al entrar al segundo aspecto, nos dice que en el arca, precisamente, se establecería la presencia manifiesta de Dios. Y esta parte, hermanos, definitivamente es tan especial, porque quiero decirles que mientras intento reducir y achicar todo para que quepa en pocos minutos, creo que es bastantes aspectos importantes en este punto, porque quiero mencionar aquí solamente de rápido que el arca estaba allí todo el tiempo. Y cuando vemos el inicio, como mencioné en el mensaje anterior, la nube del Señor bajaba y estaba ahí con el pueblo. Y había varias funciones que vamos a ver en los siguientes puntos que mencionaremos, pero definitivamente Dios iba a ocupar en este tiempo el arca particularmente para manifestarse al pueblo y para hablar con Moisés y con algunos, específicamente Moisés y David son 2 personas las cuales sí se acercaron delante del arca. Sin embargo, quería hacer una anotación particular, porque al ponerle a este punto número 2, que en el arca estaría la presencia manifiesta de Dios y que fue colocada en el lugar santísimo detrás del velo, ¿verdad? El aspecto importante es que desde allí Dios hablaría con el indicado. Y en ese momento de repasar o de reescuchar el mensaje ya predicado, el Señor me hacía ver, bueno, pero es que yo hablé con otras gentes y no necesariamente fue el arca. Solo quería hacer este pequeño detalle, esta anotación, de que sí, regularmente Dios, desde Adán, como dijimos, hasta este tiempo que aparece el arca, Dios habló particularmente con mucha gente. De hecho, después del arca también Dios habló con Gedeón, con Sansón, con varios, pero es muy diferente que Dios descendía a hablar particularmente con alguien para algo específico que la situación particular del arca.
porque quien se presentara delante del arca, sí, tenía que ser una persona indicada, calificada. Si alguien no calificaba para estar allí, ya lo mencionamos en el mensaje pasado, así es que solo quise hacer esta anotación. No voy a hacer muchas en esta mención de los 12 aspectos que veremos, pero creo que aquí sí era importante mencionar esta diferencia, que Dios viene y habla a quien sea así, pero que alguien entrara al lugar santísimo para ahí, si Dios o se manifestaba o hablaba con la persona, esa persona particularmente sí tenía que haber calificado o haber cumplido con los requisitos para poder estar allí. Pero avanzo porque después, amados, estaremos regresando a cada uno de estos aspectos en particular y espero que el Señor ahí nos abunde preciosamente en el revisar de cada uno de estos aspectos. Así es que este segundo punto que ya lo iniciamos en el mensaje pasado, que en el arca estaría la presencia manifiesta de Dios y de allí Dios hablaría con el indicado o el indicado también presentaba, como lo veremos en los puntos que siguen, la persona indicada, que eran Aarón y sus hijos, sus descendientes, entraban una vez al año. Pero terminamos la semana pasada diciendo que algo contundente que para nosotros espero que sea muy precioso es que se hizo una separación en el antiguo pacto. Esa separación era un velo que nadie podía cruzar ahí, porque si alguien cruzaba, ¿verdad? Moría inmediatamente, ¿verdad? Esa parte entre el lugar santo y el lugar santísimo, espero que el Señor me dé gracia para llevar la aplicación al nuevo pacto, al pacto renovado que tenemos, pero lo veremos en su momento. El aspecto número 3 es que no en todo tiempo se entraría detrás del velo para no morir. Y aquí sí ya corresponde estrictamente a Aarón y a sus hijos llegar al punto en donde se iban a presentar una vez al año. Esta va a ser la sección que veremos cuando veamos el aspecto número 3. El punto número 4 dice: pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Esto es muy especial, amados, muy hermoso, porque fíjense qué diferencia entre cuando Dios habla con Moisés en el monte, le da las tablas, ¿verdad? Y le dice, estas palabras les dirás al pueblo. Hay cosas que Dios le decía a Moisés para que Moisés las transmitiera al pueblo. Ese es decir. Pero cuando veamos este aspecto, ¿verdad? Pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Solo se los dejo de tarea a ver si lo encuentran en el Antiguo Testamento. A mí me costó trabajo encontrarlo, según yo, a menos de que esté equivocado, porque me haya faltado algún pasaje de buscar por ahí. Según yo, solo en el Nuevo Testamento se mencionan cuáles eran los 3 elementos que estaban dentro del arca. Bien, el aspecto número 5. En el aspecto número 5, Dios le da instrucciones particulares a Moisés y le dice que cuando Moisés se presentara delante del arca, desde allí Moisés oiría la voz de Dios para declararle al pueblo lo que les tenía que decir. En el punto número 6, en este aspecto es muy interesante, amados, porque el arca del pacto, cuando ya estuvo construida en el desierto, ¿verdad?, empezó a funcionar inmediatamente. Nos dice que el arca en el desierto marcó el avance y el punto donde el pueblo se debería detener para otra vez acampar. Y esto es muy especial para nuestras vidas. Estamos a la mitad y quiero hacer otra
anotación importante. Hermanos, cuando yo oro al Señor y le pregunto, ¿qué es lo que quieres que veamos del arca? Y el Señor me mostraba, quiero que se resalten los aspectos importantes de ese mueble, ¿verdad? Además, también el Señor me pedía que buscáramos la equivalencia, la comparación, ¿verdad? Cómo el arca en el antiguo pacto funcionó y cómo podemos trasladar eso al pacto renovado y cómo funciona para nosotros cada uno de estos aspectos. Yo creo que esta tarea es bastante interesante y que el Señor nos dé gracia para poder transmitirlo de la mejor manera. El aspecto número 7. El arca, particularmente, cuando se levantaba y avanzaba, dice que les buscaba al pueblo el lugar de reposo. Mira qué precioso va a ser cuando vayamos y veamos que el Señor en nuestra vida espiritual, ¿verdad?, llega el punto en donde Él nos manda avanzar hacia algo nuevo, pero cuando llega el momento en que Él ha terminado una obra en nuestra vida, Él nos lleva a un reposo. Y esto espero que sea muy precioso. El aspecto número 8. Qué interesante que cuando el pueblo salió de Egipto, ¿verdad?, el pueblo tenía que recorrer más o menos como 3 meses en promedio. Era el tiempo que Israel, de 2 a 4 meses en general, pero por ahí de 3 meses, podía estar recorriendo todo el desierto para cruzar el río Jordán y llegar a la tierra prometida. Pero lo que el Señor pone en mi corazón poner para este punto específico es que el arca es la que abrió el Jordán para entrar a la tierra prometida. Y esto será muy apasionante mostrarlo porque nosotros también tenemos algunas promesas importantes y mientras vivamos en esta tierra, en algunas partes de nuestra vida, su presencia manifiesta nos va a llevar a cruzar ese Jordán para recibir lo que tenemos para nuestra vida. Pero también hay puntos específicos en donde como pueblo de Cristo, su presencia manifiesta nos llevará a cruzar para recibir lo prometido, estar con Él en las bodas y algunos aspectos más que estaremos viendo. El número 9. Este aspecto es para mí muy contundente, hermanos. Porque fíjense qué interesante. El aspecto dice, solo cuando la presencia manifiesta de Dios y la obediencia a sus instrucciones están presentes, es entonces cuando nosotros veremos las grandes obras de Dios. Solo miremos un rapidito antes de introducirnos profundamente a este aspecto, solo piense el punto en donde venía la nube, levantaba el arca y el pueblo se movía. Eso era muy importante, eran millones de gentes. Después se les da instrucciones cómo lleven el arca y cómo todo el pueblo vaya detrás de ella, cruzan el Jordán. Se les da instrucciones particulares cuando llegan a Jericó y allí el arca también iba presente. Esto espero que el Señor pueda hablarnos a cada uno de nuestros corazones, porque yo creo que uno no puede cerrar a 2 o 3 detalles para encerrar toda la grandeza y la belleza que tiene este aspecto particular, cuando la presencia manifiesta de Dios venga a nuestra vida. Allí nosotros tendremos la responsabilidad de obedecer sus instrucciones y cuando estas cosas se hagan presentes, sea en lo personal o como iglesia, allí podremos ver las grandes maravillas de Dios. Este aspecto es tan importante, amados, porque cuando terminemos de ver, espero que sea en este o en el próximo mensaje, este detalle particular, como Dios le dijo a Moisés que pusiera ese velo para que hiciera separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Yo sé que ya mencioné una parte de esto, pero espero
que si podemos concluir ahí donde nos quedamos, concluir este aspecto va a ser muy importante, porque en nuestra vida espiritual, estar en el lugar santo y llegar al lugar santísimo, a la presencia manifiesta de Dios, hay un gran precio que pagar. Así que avancemos. El aspecto número 10. En este aspecto número 10, una situación muy importante a mencionar, amados, es que si miramos el trayecto desde que fue construida el arca hasta que desaparece y queda en la cueva de Jeremías, ¿verdad? Ya cuando terminaron las conquistas de asirios, babilonios, medos persas y todos los imperios que conquistaron a Israel, en el momento en que en el arca queda allí, en la cueva de Jeremías, en todo ese trayecto encontramos un detalle muy particular, que fue un gran error en el pueblo de Israel ver el arca como un amuleto. ¿Por qué? Porque hicieron muchas ocasiones, no solo el arca, algunos aspectos, el pueblo de Israel caía, así como nosotros, en conflictos de mirar a veces, como decía la semana pasada, el lugar de reunión como algo místico, la Biblia, ponemos la Biblia y queremos reprender un espíritu o hacer otro tipo de detalles, y no es así como funciona, ¿verdad? De hecho, ahí muere Elí, junto con sus hijos, porque el arca fue tomada por los filisteos. Pero este aspecto espero que, si el Señor lo pone en mi corazón, que lo pongamos como relevante para entender todo lo que abarca la importancia del arca, del pacto, del testimonio, nos sea muy útil para nuestra caminata cristiana. El número 11. Otro detalle importante a resaltar es la forma en cómo se porta, se lleva o se traslada el arca del pacto. Ahí recordamos todos, ese es un pasaje conocidísimo en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que David puso el arca para pasarlo a la tienda que había preparado y la puso sobre un carro con 2 bueyes, se acercó Usa, tomó su mano y todo lo que tuvo que ver con ver el arca o trasladarla de manera incorrecta, tuvo consecuencias muy fuertes. El aspecto número 12. Este aspecto, amados, conmueve mi corazón. ¿Qué piensan ustedes acerca de un lugar en particular donde Dios nos ha establecido algo en lo personal para que allí sea un lugar donde nos encontremos con Él? Y este número 12 dice que David regresa el arca cuando Absalón lo empieza a perseguir. Miren, la historia nos dice que Absalón había preparado a todo el pueblo que le seguía para ir contra David y matarlo y establecerse él como rey, y le avisan a David y toma a su gente y dice que inmediatamente, imaginemos, hermanos, lo que vimos en los temas de la vida de David. Dice que él estableció cantores, él estableció los órdenes, todo el ministerio que rodeó, ¿verdad? Después de la tienda de David hasta el templo de Salomón fue establecido por David. Así que en cuanto lo vieron, que ya dice que rápidamente tomaron el arca y fueron en pos de David. Y cuando David los vio, les dijo, no. ¿Qué corazón el de David? Dice, no, el arca debe de estar en el lugar donde Dios indicó que estuviera. De momento la tenía en su tienda, así es que les dijo, no, regresar el arca a su lugar. Y si Él me permite, yo regresaré a ella. Esto es precioso, pero espero que el Señor aquí también nos abra cosas preciosas y que podamos tener una revelación preciosa de este aspecto. Guardar los órdenes de Dios en nuestra vida, hermanos, tiene cosas muy, muy preciosas en la apreciación de Dios hacia nuestras vidas. Y finalmente,
el aspecto número 13. Vamos a concluir allí, ¿verdad? Esta parte donde terminamos en la vida de David. David prepara la tienda. Sí, ya estaba el arca, ya vamos a ver todos sus detalles y todo lo que implicaba el verla y el tenerla. Así que lo que ya mencionamos del corazón de David, cuando él decide preparar la tienda y el lugar a donde el arca estaría. Espero que el Señor en esta segunda vuelta, por decirlo así, nos abunde cosas igualmente de preciosas que las que vimos al final en el último mensaje de la vida de David. David prepara la tienda y allí esa tienda queda lista para recibir la presencia manifiesta de Dios. Y ahora sí, después de mencionar estos aspectos, que son los que vamos a ir cubriendo en este trayecto de el arca del testimonio y el arca del pacto, regresemos a nuestra presentación. Perdón. El aspecto número 2, y voy a retomar algunos pequeños detalles a este respecto, porque ya mencionamos en el mensaje pasado que Dios le dio instrucciones allí en Éxodo, mientras estaban en el desierto, para que se construyera todo el santuario o la tienda de Moisés, donde iba a estar establecido el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaría el arca. Pero en este aspecto número 2, ¿verdad? Nos dice que en el arca estaría la presencia manifiesta de Dios. Y allí, desde allí, hablaría Dios con el indicado. Y como vemos aquí en esta presentación, amados, dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Ya hablamos de estos detalles preciosos. Si es que Moisés vio, ¿verdad?, el modelo de el templo y del arca que estará, ¿verdad?, en la Nueva Jerusalén. Pero si no, no tenemos un verso que nos aclare esos detalles. Pero le fue mostrado en el monte el modelo, conforme a él lo haría. Y de ahí llegamos hasta el verso 33 y dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí yo quiero, hermanos míos, compartir algunas cosas que el Señor me permitía meditar. Miren, estoy en estos momentos en el lugar donde nuestro amado hermano Esteban Herrera nos hizo el favor de venir y ayudarnos, porque nos dijo: bueno, es que si ya van a tener la necesidad de estar en estas transmisiones, con el equipo que tienen va a estar muy complicado. Y bueno, nos compartió, etcétera, etcétera, de una mezcladora para el sonido. Pero cuando nos dio las características y la pudimos conseguir, y yo la empiezo a usar, me toca estar a cargo del sonido. Yo lo llamo un día y le digo: oye, hermano, esta mesa es un Ferrari y yo no sé manejarla, la estoy manejando como un mochito y me siento muy limitado. Estaba aquí presente y dice: bueno, pues voy a ecualizar y arreglar los problemas de tu voz, ¿verdad? Y cuando llegamos a ese punto, él me dijo: habla o predica, haz algo, pero mantente hablando. Y en ese momento yo dije: bueno, canto, hablo, ¿qué hago, qué digo? Me vino a mi mente esta parte de empezar a convertir. Bueno, pues vamos a ver el arca y así, amados. Pero yo, conforme iba avanzando en esta presentación, en esto que me pedía mi hermano Esteban, el Señor empezó a hablarme de una manera muy preciosa. Me habló de aspectos
tan interesantes, amados, que yo quiero decirles, me maravillo. No quiero ni siquiera mencionarles que sea una doctrina, por favor, sino quiero compartirles lo que el Señor me iba revelando mientras yo hablaba. Y lo primero que Él me dijo, el Señor, fue este aspecto entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y después, como pues no paraba, me dice, no, sigue hablando, ¿verdad? Cuando yo continué hablando, el Señor me empezó a hablar bien interesantemente acerca de los 3 elementos que estarían dentro del arca, que los veremos en su momento. Pero ahorita quiero concluir en los minutos que nos quedan de este día esta parte, hermanos, porque dice, meterás el arca allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y recordemos lo que vimos en el testimonio de los mensajes de la vida de David. Esto es precioso. Pero dice, y aquel velo será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y miren, dijimos hace un momento, ¿verdad?, que a este aspecto, para trasladarlo a nuestra vida espiritual, pareciera ser que en el cuerpo de Cristo lo dejamos allá en el Antiguo Testamento y decimos, no, para el Antiguo Testamento fue la ley. Ya aclaramos que el verso dice, no dice, que David dice, oh, cuánto amo yo tu Torah o tu palabra. La traducción es incorrecta y no es ley. Cuánto amo yo tu ley, no es ley. Ahí la palabra correcta es Torah y es palabra. Cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Así que cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es el testimonio, esa arca del testimonio, y está colocada atrás del velo en el lugar santísimo. Quiero compartir esto, hermanos. Por favor, como repito, no me lo tomen como una doctrina, solo como una grata experiencia que el Señor me permitía ver. ¿Por qué, hermanos? Porque esto que voy a mencionar es estrictamente algo que ha tenido que ver con mi experiencia en estas décadas con el Señor. Lo que he podido ver a través de grandes siervos de Dios o de todos los pastores con los que me he relacionado, las iglesias que el Señor ha sido misericordioso conmigo, yo veo esto y me doy cuenta que es muy precioso. Miren, ya dijimos en el mensaje pasado que Pablo nos dice, cuando Jesús murió, dice que el velo fue rasgado en 2. Y ahora dice, el velo está abierto y nosotros podemos entrar hasta el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Sí, es por eso que también mencionamos en el mensaje pasado que cuando nosotros somos salvos, cuando tenemos un encuentro personal con Jesús, Él nos habla, nos dice, eres un pecador y el pecado te va a llevar al fuego eterno. Tú tienes que arrepentirte, tienes que entregarme tu corazón. Yo quiero ser el Señor y Salvador de tu vida. Y cuando el Espíritu Santo está terminando toda esta obra en nuestros corazones, ¿qué sucede? Nosotros llegamos a esa experiencia del nuevo nacimiento. Como ya podemos cruzar ahora detrás del velo, mencionamos en el mensaje pasado también que en el antiguo pacto el Espíritu Santo no moraba dentro de ningún hombre, porque no había manera. Había que estar limpios de pecado y eso no sucede hasta que la sangre de Cristo viene y nos cubre. Y ahora ya el Padre nos ve, no a Ariel, sino ve a Jesús. ¿Sí? Como que Jesús está en medio de Ariel y Dios y dice, ahora sí, Ariel, les acepto, puedo depositar mi Espíritu Santo dentro de su vida. Esto, amados, es lo que nuestras doctrinas básicas que tenemos en toda la iglesia, ¿verdad? Esto es lo que realiza la santificación, la purificación, la justificación, la redención, la fe y finalmente el nuevo nacimiento. Mire, por eso Pablo dice que podemos traspasar el velo y no solamente como cristianos nacidos de nuevo, tenemos que permanecer en el atrio donde otros hermanos nos guían, nos dirigen. No. Ya como salvos podemos cruzar hasta el lugar santísimo y presentarle al Señor ofrendas, oraciones, alabanza y cosas
que solamente hacían ciertas gentes, como mencionamos el inicio de este segundo punto, ¿verdad? Que tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo solo entraba la gente que calificaba para estar allí o para desarrollar esas actividades. Pero este es el aspecto cuando hemos sido salvos. Entramos y ya hemos sido santificados, ya podemos entrar hasta el lugar santo y estar allí sirviéndole al Señor. Pero esta otra parte, amados, es ahí donde yo sé que muchos podrían tener inquietudes y estaríamos ahí con jalones y estirones. No, solo quiero aclarar que en una perspectiva personal sí he podido observar que este aspecto de la gloria manifiesta de Dios solamente yo la he podido ver en contados hombres del cuerpo de Cristo. Y para esto quiero robarles 2-3 minutos para contar rápidamente una experiencia que lo he visto, me ha tocado estar presente en algunas situaciones de liberación, lo he visto en otros hermanos, otras congregaciones, pero la experiencia particular que le toca a Pastor Bailey tener, esto creo que es muy gráfico. Dice que estaban un grupo de hermanos, aunque les sucedió esto en diferentes ocasiones, en este en particular, estaban allí batallando y luchando y entre los pastores y los siervos orando por esta persona para que fuera liberada y no salía, el espíritu no salía y no salía y no salía, ¿verdad? En eso llegó el punto en donde Pastor Bailey llegó, se presentó y ¿qué tal? ¿Cómo están? Ay, hermanos, estamos muy cansados, es que este espíritu no quiere salir. Y dice que Pastor Bailey solo lo vio y le dijo, espíritu inmundo, sal de él, en el nombre de Jesús. Y la persona fue liberada. Y para no enredarme en dar muchas explicaciones, solamente quiero decir, amados, que sí habemos muchos hijos de Dios que hemos sido santificados, ¿verdad? Pero que esta experiencia de ser santificados y poder servir a Dios no es una vida suficiente para calificar, para haber logrado entrar a la presencia manifiesta de Dios. Porque al igual que sucedía en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, para poder llegar allí, a donde a mí no me ha sucedido muchas veces, yo no he escuchado la voz audible de Dios. Mi nombre sí, y alguna u otra palabra o frase sí, pero hasta ahí ha quedado. Pero hay hombres de Dios, como Pastor Bailey y muchos hermanos que nos predican aquí, que han venido a compartirnos, nos dicen, y el Señor me habló, y hay quienes sí han escuchado audiblemente su voz, pero no es la esencia de escuchar su voz, hermanos. Es el asunto de poder entrar a la presencia manifiesta de Dios. Y para esto, sí, en el nuevo pacto, al igual que en el antiguo pacto, se exige de parte de Dios y se requiere una vida calificada. Y espero que el Señor nos dé gracia en el siguiente mensaje para poder explicar un poquito más de estos detalles. Hermanos, podemos como cristianos, como hijos del pacto renovado, de este nuevo pacto, ser salvos, ser rutinarios y no llegar a la presencia manifiesta de Dios. Podemos ser cristianos que sirvan mucho y llegar a una juventud espiritual, como lo mencionamos en la vida de David. Pero solo el proceso que nos lleva a la presencia manifiesta de Dios es lo que desarrolla su carácter en nosotros. Y miren qué precioso, porque en medio de varias liberaciones que me ha tocado estar presente, se han utilizado los mismos recursos que han utilizado los hombres que han entrado a la presencia manifiesta de Dios. Son dos, básicamente. Ahí reside el poder de la salvación, de la redención y de la eternidad. La sangre de Cristo y el nombre de Jesús, de Yeshua, dice en hebreo, ¿verdad? Ante este nombre, toda rodilla se doblará y todo espíritu sale. Pero ¿por qué no sale cuando
Gente que no ha entrado a la presencia manifiesta de Dios está tratando de realizar alguna liberación. Hermanos, es sencillo. Se requiere la misma presencia de Dios, porque la nuestra no le espanta a los espíritus. Así que para concluir, dice el verso 34, porque creo que hoy sí tenemos que concluir este punto. Número 2, dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Y de este propiciatorio terminaremos hablando el día de hoy para explicarlo en nuestra próxima reunión. El Señor les bendiga, demos gracias a Dios. Padre, permítenos abarcar estos 13 puntos desde tu corazón. Que tú lo apliques, Señor, a nuestras vidas a través, Señor, de revelarnos cómo el antiguo pacto nunca desapareció, solamente se renovó. Lo único que desapareció fueron los ritos físicos, porque ya no hay arca, ya no hay templo, pero aún esos ritos físicos han pasado a nuestra vida de nuevo pacto como un sacrificio de alabanza, como una petición de que limpies nuestros pecados por la sangre del Cordero y cada una de estas cosas, junto con las fiestas. Pero, Padre, te bendecimos porque esta parte del arca realmente pueda abrir nuestros ojos espirituales para estar renovados en ti y para tener un amor mucho más profundo a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.